¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, chicos! Reúne tu mirada y escucha tu interior. Concentra tu espíritu y tu energía. Atrae la luz para iluminar tu interior, en la pureza y la serenidad, sin actuar impulsivamente. Poema taoísta. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. Empty your mind, be formless, shapeless. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, chicos! Aquí estamos, 25 de diciembre, al pie del cañón. 25 de diciembre de 2020. Chicos, ¿qué tal se ha portado Papá Noel con vosotros? ¿Qué tal habéis pasado la Nochebuena, la Navidad? Yo, sinceramente, no os lo puedo decir qué tal ha pasado, porque evidentemente no voy a estar hoy aquí en Navidad grabando. Esto ya lo tengo grabado, así que vamos a fingir que es 25 de diciembre cuando yo lo grabo. Así que nada, espero que os hayan traído muchas cosas. Que os haya traído Papá Noel muchas cosas. Los Reyes ya vendrán más adelante. Y nada, hoy aquí en el programa seguimos con un cuento de Navidad, que ya sabéis, no es de Navidad, es un cuento de artes marciales, ya sabéis. Seguimos con nuestro viaje mágico, 32 relatos infantiles sobre artes marciales. Y tenemos otro cuento del Sifu Francisco Javier Hernández, que escribió 3 cuentos para este libro. Ya sabéis que le encanta escribir, de hecho escribe todos los meses en la revista Dragon y además ha escrito ya, iba a decir que ha escrito 2 libros, ha escrito ya 4 o 5 libros para Dragon, pero solo hemos publicado 2. El de los 5 elementos en la práctica marcial, gran regalo de Papá Noel, y el de defensa personal íntegra volumen 1, otro pedazo de regalo súper chulo. Es un libro que está gustando muchísimo. Bueno, chicos, pues vamos a continuar, pero antes, como siempre, recordaros que estamos a 25 de diciembre, os quedan 6 días, bueno, no, lo voy a extender hasta Reyes, os queda hasta Reyes, para poder uniros a la comunidad Dragon al precio actual, a 12 euros al mes. Ya sabéis que tenéis acceso tipo Netflix a la plataforma con todos los cursos, al chat exclusivo, todos los meses os mandamos un libro o una revista a casa, en fin, un montón de ventajas y ninguna pega, ningún inconveniente, así que ya está hecha la publicidad. Ahora sí, vamos con el gran descubrimiento. Ya sabéis que cada vez que empiezo con un autor nuevo del libro, os leo un poco de su biografía, pero vamos, ¿quién no conoce al Sifu Francisco Javier Hernández? Si no le conoces, hazte 20 flexiones ahora mismo. Para el vídeo y 20 flexiones, o para el audio y 20 flexiones, porque es imperdonable. Lleva 40 o 50 años escribiendo sobre artes marciales en toda la prensa nacional. Bueno, una eminencia. Y vamos con el cuento de hoy, que se llama El Gran Descubrimiento. Y dice así: hace ya mucho, pero mucho tiempo, en los orígenes de China, existió un jefe militar llamado Huang, que tras varios años de batallas logró unir bajo su autoridad un imperio, un amplio territorio que transformó en un reino que sería el germen de lo que con el tiempo se convertiría, ahora sí, en el Imperio Chino. Gracias a este primer rey se logró la paz. Desgraciadamente, para evitar que los pobladores se rebelaran contra él y se volviera a la crueldad de la guerra, impuso el miedo a los dioses, pues pensó que de esta forma tendrían más controlados a sus súbditos, ya que se había dado cuenta de que los hombres podían rebelarse contra sus semejantes, pero jamás se atreverían si son los propios dioses los que defienden la ley. Desde allí, el rey Huang gobernaba de forma sosegada y comprensiva, ganándose el respeto y el cariño de todo su pueblo, sabiéndose a salvo, pues los súbditos estaban convencidos de la existencia de los dioses y de que protegían al rey por ser su representante en la tierra y quien dirigía las ceremonias, ritos y sacrificios que calmaban su crueldad y su ira y favorecían su compasión y clemencia. Con el tiempo, el rey Huang se casó y tuvo un único hijo al que llamó Xiao Guangxi,
que significa pequeño príncipe, y que creció a salvo en la ciudad prohibida, pero sin saber lo que había tras sus altos muros. Con el fin de que su hijo se educara convenientemente para llegar a sucederle algún día, el rey Juan le asignó un preceptor desde su más tierna infancia. Era un anciano profesor con amplios estudios, pero que era severo y atemorizante e imponía a su pupilo el miedo a los dioses, tal y como lo había hecho su rey con el resto de la población, llenándole la cabeza de ideas absurdas y de superstición. «Maestro», preguntó una mañana de primavera Xiao Guanxi, «¿qué es aquello?» «¿Qué, joven amo?» «Aquello tan bello que ha aparecido en el cielo tras la lluvia». «Eso, joven amo, es el Kai Hong, el arco iris», contestó el anciano de forma seria y sosegada. En el libro Liesi, escrito hace mucho tiempo por el sabio Lie Yukou, se nos desvela que en el principio de los tiempos hubo una disputa entre dos poderosos dioses, el dios serpiente Xiao Yao y el dios agua Gong Gong, quien al ser vencido, ciego de rabia, golpeó fuertemente con la cabeza el monte Wuzhou, lo que provocó un desgarro celestial que inclinó cielo y tierra hacia el noroeste. Por eso el sol, la luna y las estrellas se mueven en esa dirección y los ríos fluyen hacia el este. Esa abertura desgarrada en el cielo tenía el peligro de ir creciendo cada vez más, desequilibrando la armonía que debe haber entre cielo y tierra, y por ello la diosa Nuwa, apiadándose de la humanidad, selló la abertura celeste con piedras de 5 colores diferentes. Esa es la razón de la belleza y la variedad de tonos del arco iris. Con este tipo de educación fue creciendo el joven príncipe, hasta que su profesor fue tan anciano que ya no pudo seguir formándolo y un nuevo preceptor le fue asignado por su padre. Este nuevo preceptor, llamado Mingxi, era un sabio de mediana edad que no creía en supersticiones y solo confiaba en el estudio de la verdad. Una mañana, educando al príncipe, bastó para que el nuevo profesor comprobara hasta dónde llegaba su desconocimiento de los hechos reales. La casualidad quiso que tras una mañana de fuerte lluvia apareciese el arco iris en el cielo. «¡Qué bello es el Caijón! ¡Qué misterios encierra!», indicó el profesor. «Pero maestro», dijo el joven, «no hay ningún misterio. Fue gracias a la generosidad de la diosa que tapó el agujero del cielo tras la batalla de los dioses». «Conozco la historia escrita por Lie Yukou, joven amo, pero es falsa». «¿Cómo puede afirmar tal cosa, maestro?» ¿No crees que si la historia fuera cierta se podría ver el Caijou todos los días y a todas horas y no solo después de una tormenta? No, joven amo. La explicación es otra. ¿Cuál, maestro? La desconozco, joven amo. Aún no se ha descubierto, sin embargo, no se debe hallar la explicación a algo que ignoramos en cuentos y leyendas, los escriba quien los escriba. Y tras unos instantes de pensamiento silencioso, Mingxi prosiguió. Quiero que pienses en el significado de este viejo proverbio. Si al pintar una serpiente le añades patas, es un acto sobrado. Cuando creas que lo entiendes, dímelo. Sí, maestro, pero ahora debo ir a rezar a los dioses y ver la ceremonia del Xiangsheng. ¿Qué ceremonia es esa, joven amo? Pero maestro, ¿cómo es que no lo sabe? Todas las noches se deben hacer ofrendas a los dioses para que cuando termine el día y comience la noche, lleven el sol desde el oeste hasta el este a través de las corrientes subterráneas para que al día siguiente vuelva a ver amanecer. «Ay, Xiao Guanxi, pequeño príncipe, creo que deberías llamarte Xiao Xintu, el pequeño creyente». «Veo que tengo un gran trabajo por delante», dijo el maestro, pensando que debía tener mucho cuidado con su labor, pues aquellos que iban en contra de las órdenes del rey eran castigados con severidad, y sus órdenes habían sido muy claras. Debía educar al príncipe en el temor a los dioses. Poco a poco, día a día, el maestro fue inculcando a su discípulo la actitud de dudar y pensar por sí mismo en lugar de creer lo que le habían contado durante tanto tiempo. Hasta que una luminosa mañana el príncipe dijo a Mingxi: «Maestro, ya sé la respuesta». «¿Qué respuesta, Xintu?», le preguntó sonriendo. «Si al pintar una serpiente le añades patas, es un acto sobrado, pues ya no sería una serpiente. Igual ocurre con la verdad. Si se la embellece, ya no es verdad». «Exacto, lo has comprendido», exclamó el maestro con sincera alegría. «Ya estás en el camino de la verdad. Pronto comprenderás que la verdad puede ser más frustrante que la fantasía. Pues esta es bella y fácil de asimilar, pero la verdad te llenará de conocimiento y sabiduría, ya que para llegar a descubrirla se debe estudiar mucho». Fueron pasando los años y el príncipe siguió aprendiendo la realidad de las manos de su maestro hasta que, llegada la adolescencia, tuvo una audiencia con su padre, el rey, la primera desde que nació. «Padre», dijo el príncipe inclinándose ante el rey, «gracias por recibirme, es un gran honor». «Levántate, hijo mío, hoy es un gran día, pues cumples tu mayoría de edad. Ya eres casi un hombre. A partir de ahora seguirás estudiando bajo la tutela de Mingxi, pero además deberás estudiar artes marciales y... Pero padre,
Mi maestro ya me entrena en artes marciales. No seas insolente, muchacho, repuso el rey alzando la voz. No me interrumpas cuando hablo. Sí, padre, ni siquiera para darme la razón. Tras unos instantes de incómodo silencio, el rey continuó. Como iba diciendo, deberás estudiar artes marciales, pero a un nivel superior, estudiando la estrategia y táctica de nuestros antepasados. Cómo dirigir a los hombres en caso de guerra y también en tiempos de paz. Y además deberás estudiar bajo la guía de los sacerdotes para que seas tú el que dirija todas las ceremonias de ofrendas y sacrificios a los dioses. Sí, padre, así lo haré. Será un honor cumplir con la voluntad del rey. Bien, dijo el rey Juan sonriendo a su hijo, gratamente complacido. Y ahora dime, ¿qué obsequio deseas como regalo de cumpleaños? Padre, jamás he salido de las dependencias familiares de palacio, excepto para asistir a las ceremonias religiosas. ¿Podría salir de la ciudad prohibida durante unas pocas horas y visitar la cercana ciudad? ¿Por qué me haces esa petición? ¿Qué quieres ver o hacer? Preguntóle el rey, alarmado por las palabras de su hijo. Padre, he pensado que si algún día debo dirigir los destinos de sus habitantes, debería conocerlos un poco, ver qué piensan o qué desean. No importa lo que piensen ni lo que deseen, lo importante es que sean sumisos y pacíficos. Pero si tanto lo deseas, te doy permiso para visitar la ciudad. Daré orden para que te escolte un grupo de élite de la guardia. Padre, ¿puedo hablar? Habla. Si me acompaña un grupo de la guardia, nadie hablará conmigo libremente. Podrías dejarnos partir a mi maestro y a mí solos. Sabes que existe paz en tu reino y que nadie osará hacernos daño. Además, nuestro conocimiento marcial nos protegería en caso de que hubiera algún percance. Así que, ¿quieres ir de incógnito? Y después de pensar unos instantes, añadió el rey visiblemente divertido. De acuerdo. Tal vez descubras lo que no han averiguado mis espías. Hoy tenemos un largo día de celebración y ceremonias por tu cumpleaños. Mañana podrás aprovechar el tiempo. Sal al amanecer y vuelve al anochecer. Daré orden a los sirvientes para que os acompañen hasta la puerta sur, a ti y a tu maestro, y espero vuestro regreso para dejaros entrar nuevamente en palacio. Dentro de 2 días podremos hablar durante unos minutos tras la ceremonia del mediodía que festeja diariamente la armonía entre el amanecer y el anochecer. Puedes retirarte. Sí, padre. A la mañana siguiente los centinelas de la puerta se fueron a abrir las puertas y ser testigos de cómo el joven príncipe y su maestro salían de la ciudad prohibida, vestidos humildemente con ropas prestadas por algunos de los sirvientes de la corte. El semblante del joven era de alegría y expectación, ya que era la primera vez que salía de las protectoras dependencias familiares de palacio, y esperaba ver las maravillas que tantas veces había imaginado encontrar más allá de los altos muros. A su lado iba su maestro, pero la expresión de su rostro era distinta a la de su protegido, pues reflejaba cierta preocupación porque esperaba mucho de la visita a la ciudad. No esperaba sorprenderse como así lo hacía su joven alumno, sino que tenía la esperanza de que el príncipe comprendiera por sí mismo lo que le había sido prohibido enseñarle, que era cierto que el gobierno del rey era benévolo y pacífico, pues había acabado con la guerra, pero a un alto precio, ya que el pueblo había perdido la libertad, no por la fuerza de las armas, sino por el temor a la ira de los dioses. Horas después, los centinelas de la puerta sur observaron la entrada de un joven príncipe con semblante serio y preocupado, mientras que su maestro mantenía una mirada sosegada y al mismo tiempo esperanzada. Ya llegados a las dependencias del joven príncipe, tras cambiar sus vestiduras, asearse y alimentarse, ambos comenzaron a hablar sobre las pasadas horas. Joven creyente, dijo el maestro, ¿qué piensas de la visita a la ciudad? Maestro, tengo pensamientos y sensaciones muy extraños. Cuando salimos de la ciudad prohibida iba muy ilusionado, contento por la novedad, ya que era la primera vez que salía al mundo exterior. En la primera hora nada alteró mi contento, puesto que las grandes mansiones que rodeaban los muros de palacio y sus habitantes se asemejaban a todo lo que he conocido en la vida. Grandes señores protegidos por guardias y atendidos por sirvientes que satisfacen cada uno de sus deseos. Solo cambiaban las vestimentas de los señores, pues en palacio, como sabes, maestro, hay muy poca variedad de colores y diseños al estar todos uniformados, exceptuando la familia real y algunos hartos dignatarios. Después, según íbamos adentrándonos en la ciudad, mi perspectiva fue cambiando. ¿Por qué? Porque las casas iban siendo cada vez menos opulentas y más pequeñas a cada paso que dábamos. Además, dejaron de verse bellos ropajes de diversos colores, pues las vestimentas iban siendo cada vez más sencillas y con colores muy básicos: negros, grises, marrones. Incluso llegué a ver mucha gente que iba descalza por la calle. No obstante, curiosamente, según nos íbamos alejando de la ciudad prohibida e iban cambiando las casas y el atuendo de las personas con las que nos cruzábamos, también variaba la expresión de sus caras. Mientras que en la zona cercana al palacio la gente mantenía un gesto serio y a veces adusto, según nos íbamos adentrando en la ciudad, la gente mostraba sonrisas y expresiones alegres,
hasta que a mediodía, tras unas horas de paseo, llegamos a los límites de la ciudad, en donde puede verse tristeza, dolor y amargura. Maestro, allí la gente pasa hambre. He visto niños llorar por falta de alimento cuando en palacio hay tanta abundancia. Tienes razón, joven amo. ¿Por qué ocurre esto, maestro? ¿Acaso mi padre, el rey, no sabe lo que les pasa a sus súbditos? Sí, indicó Mincy con pesar. Tu padre lo sabe y no pone solución. ¿Pero por qué? Porque el pueblo debe entregar bienes, animales y alimentos para que sean quemados y sacrificados a los dioses. Las celebraciones y las ceremonias fastuosas que se hacen cada día, los sacrificios que se realizan tienen un alto precio. El hambre de gran parte de la población, puesto que todos los súbditos deben aportar en cada estación la 10ª parte de lo que tienen. Para aquellos que mucho tienen, el aporte no tiene ningún sacrificio, pero para aquellos que tienen menos, un diezmo supone pasar hambre y penurias. Pues es injusto. Los que más tienen deberían pagar más que los que tienen menos, y los más pobres desfavorecidos deberían estar excluidos del diezmo. Incluso se les debería ayudar con bienes y alimentos. Tienes razón, joven amo. Mañana hablaré con mi padre, el rey, para decirle lo que he visto y lo que pienso. Como desees, joven amo, contestó Mincy. Es tarde. Creo que me retiraré a mis aposentos para descansar de la larga caminata del día. Sí, maestro, puedes retirarte. Cuando el maestro cerró la puerta tras de sí, dejó a su discípulo en actitud contemplativa y reflexiva, seguramente pensando cómo transmitirle sus pensamientos a su padre. Mientras Mincy se dirigía a su habitación, situada en el ala del palacio dedicado a los sirvientes, su mente era un torbellino de pensamientos. Su plan iba saliendo como había ideado al conocer la noticia de que iba a ser el preceptor el heredero del trono. Viendo la situación del país con tanta injusticia y desigualdades sociales, comprendió que tenía una oportunidad de cambiar las cosas, pero lo tenía que hacer con astucia. No podía decirle claramente al príncipe lo que pasaba en el reino, pues en caso de hacerlo habría sido severamente castigado sin haber conseguido nada. Se habría sacrificado inútilmente. Por ello pensó que lo mejor que podía hacer era que el príncipe lo viera por sí mismo. Sin embargo, antes debía educarlo, instruirlo y transmitirle su amor por la justicia y la verdad, y que él mismo dedujera lo que debía hacer: hablar con su padre para cambiar las cosas. Al día siguiente, al término de la ceremonia y rezos del mediodía, padre e hijo tuvieron una conversación que cambiaría el destino del reino. Bien, hijo, ¿qué tal tu obsequio? ¿Te gustó el paseo por la ciudad? Sí, padre, pero hay cuestiones que me preocupan. ¿Qué te preocupan, dices? Cuéntame, ¿qué es lo que te incomoda? Padre, he visto miseria y dolor, hambre y desesperación, niños llorar de hambre, madres lamentándose de no tener comida con que alimentar a sus hijos, padres desesperados por no poder hacer felices a sus familias, pues no pueden proporcionarles ni las necesidades más básicas. Es una pena, pero así es el mundo. Pero padre, tú eres el rey, tú puedes cambiar eso. Es el precio de la paz. He luchado mucho y muchos han muerto para lograrla. He estudiado la historia de nuestros antepasados y he comprobado que una paz impuesta por la fuerza de las armas, antes o después, es destruida nuevamente por la guerra. Pues una parte de la población siempre se rebela contra aquellos que vencieron a los suyos, sin pensar que lo importante es la paz, que se debe olvidar quién ha vencido en las batallas y si el resultado es la paz, aunque sea impuesta. Estuve largo tiempo pensando en ello durante muchas noches mientras batallaba. Si lograba vencer, fundar un reino y una dinastía, ¿cómo lograría que la paz persistiera? Con el poder de las armas no, puesto que la historia ya me había dado la respuesta, que no es la solución. Entonces, ¿qué podía hacer? Seguí cavilando hasta que tuve una revelación. Si el pueblo, en vez de odiar al vencedor, tuviera más miedo a los dioses, a los que habría que apaciguar, y si el único que pudiera hacerlo fuera el rey, como sumo sacerdote unificador de todas las religiones, entonces todos venerarían la figura del rey como mediador ante los dioses. Pero padre, ¿por qué tanta ceremonia? ¿Por qué adoramos y hacemos sacrificio a todos los dioses? ¿Por qué hacemos ceremonias de creencias que ni siquiera siguen a los dioses? Es que no lo entiendo. Hijo mío, te voy a confesar un secreto. Yo no creo en los dioses, pero los adoro, honro y venero a todos por igual, por si alguno de ellos existiera y alguna de las religiones fuera la verdadera. Pero padre, si no tuviéramos tantas religiones que venerar y tantas ceremonias y sacrificios, el pueblo tendría más para comer y sería más feliz. Tienes razón, hijo, ya lo he pensado, pero de las muchas religiones existentes, ¿cuál es la verdadera? Si dejamos de venerar alguna religión para que el pueblo tenga alimentos para comer, en vez de quemarlos en sacrificios, y entre ellas está la verdadera, ¿no se mostraría molesto su Dios y nos mandaría calamidades? Es posible, padre, pero... Y el padre e hijo siguieron hablando y hablando hasta la hora de comer. Por la tarde, cuando el joven príncipe hizo llamar a sus aposentos a su maestro, le dijo:
Tengo noticias, maestro. Debes prepararte para viajar, para hacer un largo viaje de conocimiento. Dime, joven príncipe. Mi padre nos ha encomendado una misión para evitar el dolor y la penuria al pueblo. Debemos iniciar la búsqueda de la religión verdadera para venerar y adorar solo a sus dioses y seguir sus preceptos, rezos y ceremonias. De esta forma, al seguir solo una religión, no harán falta tantos bienes y alimentos para quemar en la pira de los sacrificios. «Ah, Xiaowanxi, joven príncipe», dijo Mingxi, alegrándose de que su plan hubiera funcionado. «Dejaré de llamarte Xiao Xintu, el joven creyente. Creo que a partir de ahora te llamaré Sun Chao Chen Li, el buscador de la verdad. Pero como es muy largo, te llamaré Chen». «Me parece bien», dijo el príncipe, visiblemente complacido y divertido. «Creo que durante nuestro viaje debemos ir de incógnito. Nadie debe saber que soy el hijo del rey. Así todos hablarán con libertad, sin intentar agradar al rey con sus mentiras. Nuestro viaje será largo y peligroso. Creo que nos llevará mucho tiempo, tal vez años». Y el príncipe tuvo razón. Al cabo de largos años de búsqueda comprendió la esencia de la humanidad, de por qué nacieron las religiones, de la falsedad de muchas y del beneficio de otras. Con toda la información recogida, el príncipe volvió a la ciudad prohibida y pocas horas después, junto a su maestro, tuvo una audiencia privada con su padre, el rey. «Me alegra verte, hijo. Te has hecho mayor. Hace años un joven partió de palacio y veo que hoy ha vuelto un hombre». «Gracias, padre». «Bien, ¿lograste averiguar la verdad?» «Sí, padre». «Dime, pues, habla con libertad». «Lo primero que hemos descubierto es que la religión y los dioses nacieron para hallar una explicación a fenómenos naturales que no comprendían nuestros antepasados. Y con cada uno de esos prodigios y manifestaciones inexplicables de la naturaleza se creó una historia que explicara la realidad. Con ello nació una enorme cantidad de relatos que fomentó la superstición entre los humanos. Por ejemplo, la creencia de que las tormentas están producidas por los combates aéreos de los dragones, que los truenos son sus rugidos, que la lluvia son las lágrimas de los dragones vencidos y que el rayo es la lengua del dragón que fulmina a los testigos humanos de sus batallas». «Yo he estado en medio de muchas tormentas», interrumpió el rey, «y en mi juventud sentí caer un rayo que quemó un árbol muy cercano a aquel en el que me estaba protegiendo de la lluvia y no observé ningún dragón. No creo que existan». «Continúa, hijo». «Como iba diciendo, padre, a partir de ahí se ideó todo un panteón de dioses naturales como Kaisen, el dios de la salud y el bienestar, Tuiti Chong, el dios de la tierra, Chusen Ninian, la diosa de la fertilidad, Yuixia Laoren, el anciano de la luna, y Wangmu, la reina madre del oeste, a los que se adora y se les hace sacrificios quemando cereales y ganado entre los altares mientras el pueblo pasa hambre. Pero padre, todo ello no deja de ser mera superstición». «¿Entonces no existen los dioses?» «No, padre, no existen los dioses. Puede que exista un dios creador de todo lo existente sin importar el nombre que le demos, y seguramente hay y habrá muchas religiones que crean en ese único Dios verdadero, pero creo que ese Dios estaría tan por encima de los humanos que no influiría en nuestras decisiones, que nos dejaría libre albedrío y de alguna manera nos protegería sin necesidad de ceremonias ni adoraciones. Si los dioses son falsos y si ese Dios nos deja hacer, entonces los sacrificios y las ceremonias que les hagamos no valen para nada», dijo el rey con ligera frustración y enfado. «Padre, todas las religiones son ciertas en el sentido de que dan respuesta a lo inexplicable, pues aunque la explicación sea falsa, tranquiliza a los humanos. Además, dan esperanza a los desesperanzados y en general nos dotan de unos valores morales que nos integran en la sociedad y permiten que podamos vivir en paz y armonía. Por otra parte, ciertas ceremonias y adoraciones sirven como refuerzo colectivo. Cuando los humanos hacen juntos algún tipo de ritual, refuerzan el sentido de las enseñanzas morales que la religión encierra, y por ello las personas son mejores y tratan mejor a sus semejantes. Desde este enfoque, hay religiones superiores a otras en el aspecto de que dotan a sus seguidores de un mayor sentimiento moral y les convierten en mejores personas». «Bien, hijo, te entiendo. ¿Qué me dices de nuestras dos grandes religiones, el taoísmo y el confucianismo?» «Padre, el taoísmo nació hace siglos como una corriente filosófica y moral que intentaba hallar solución y explicación a los fenómenos de la naturaleza, pero desde un punto de vista racional alejado de las supersticiones de los dioses». «Pero, hijo, en el taoísmo adoramos a los tres puros, el puro de Jade llamado Yuan Shi Tianzu, el venerable celeste del comienzo original, nuestro Dios creador, el que originó el mundo y todo lo que hay en él, el puro superior llamado Lin Bao Tianshun, el venerable celeste del tesoro sublime, y el gran puro llamado Tao Te Tianshun, el venerable celeste del Tao y su virtud, que es el título honorífico del divino Lao Tse, el fundador de la religión taoísta». «Disculpa, padre, pero te han mentido. Lao Tse fue el fundador del taoísmo como corriente filosófica racional. Años después, sus discípulos crearon una religión alrededor de sus enseñanzas, con ritos y sacrificios, pues de esta forma podían vivir en la opulencia influyendo a los demás.
Pero el taoísmo no es una religión, es una forma de sentir la vida, educando a los hombres en grandes virtudes como son la piedad, la bondad, la generosidad y el sacrificio personal, enseñándoles a ser honestos y justos e inculcándoles la capacidad de enseñar al que no sabe. La adoración no forma parte del verdadero taoísmo, sin embargo, lo que enseña es algo que deben aprender todos los altos funcionarios del país, pues así son mejores personas y sirven mejor al Estado. Muy inteligente, hijo. ¿Y qué me dices del confucianismo? Padre, creo que en las reglas ideadas por Confucio está la solución, pues el único ritual prescrito en la religión que surgió de sus ideas es la quema de incienso, y las ceremonias practicadas podrán unir a la población en la fidelidad hacia los ancestros y los gobernantes. Esta religión no se basa en el miedo, sino en el amor y el respeto a los padres, a los antepasados y a los gobernantes, teniendo como base moral la suma de dos importantes virtudes, la lealtad y el perdón, que llevan añadidas la fidelidad y la compasión. Defiende los buenos sentimientos hacia nuestros semejantes, siendo moderados en todo. Estas enseñanzas darán una superioridad moral a toda la población china y por ello nos pondrán a la cabeza de la civilización. Conozco el confucianismo, hijo, es una buena religión. Además, el culto a los antepasados, a Santí, el Señor del lo Alto, que creo que puede ser ese Dios único al que te has referido, y al Rey como Hijo del Cielo, nos beneficia. Pero, ¿qué hacemos con las demás religiones, hijo? ¿Las prohibimos? No, padre. El prohibirlas, después de haberlas fomentado durante tanto tiempo, sería algo poco comprensible. Creo que deberíamos tener como religión oficial el confucianismo, fomentando el estudio del taoísmo filosófico no religioso en nuestros estudios y dirigentes. Y dejar que el pueblo venere a quien quiera. Si deseamos adorar a sus dioses naturales, que lo hagan. Si desean hacer sacrificios de forma particular, que los hagan. Pero nosotros solo deberíamos fomentar el confucianismo y sus ritos y ceremonias, que no suponen apenas gasto al Estado, y por ello los impuestos clericales desaparecerían, dejando más comida y bienes a la población. Y con las nuevas religiones que puedan llegar a China, ¿qué hacemos? Debemos educar a la población en el respeto, pero no en la sumisión a nadie que no sean los padres, los ancestros y los dirigentes. Les enseñaremos que aparte de ellos no deberían venerar a ninguna persona ni figura histórica, mítica o metafísica, pues en el caso contrario no podrían ver los defectos de sus palabras, actuaciones o enseñanzas. Debemos enseñarles que se puede admirar sin caer en la veneración. Excelente, hijo. Haremos del confucianismo la religión oficial del Estado. Fomentaremos el estudio del taoísmo en los eruditos y gobernantes y daremos libertad religiosa al pueblo. Se dejará de pedir al pueblo el diezmo clérico para pagar los sacrificios. Tendremos controlada y contenta a la población y por ello no deseará rebelarse y seguiremos teniendo paz. Bien, hijo, muy bien. El rey reflexionó unos instantes y prosiguió. Una última cosa. Dime, padre. ¿Estás preparado, hijo mío? Pronto me sucederás en el trono, con el convencimiento de que serás un gobernante sabio y justo. Creo que el día de la coronación, tu discurso de toma de posesión será un buen momento para anunciar los cambios oficiales referentes a las religiones. Y tú, terminó dirigiéndose a Mingxi, has educado bien a mi hijo. A partir de ahora te convierto en consejero real. Has demostrado ser algo más que un mero educador. Has demostrado que la auténtica lealtad hay que tenerla con la verdad y que la verdad nos hará libres. Muchos siglos han pasado desde que el príncipe creyente se convirtiera en Chen, el buscador, y que tras encontrar la verdad y dársela a conocer a su padre se convirtiera en rey, logrando que su pueblo dejara de pasar hambre y penurias, entrando en una era de paz y bienestar. Muchos siglos han pasado desde que su reino se liberase del yugo de la superstición, la ignorancia y las cadenas del miedo. Hoy, un gran hombre nos ofrece el mismo mensaje. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Y esto lo dijo el Papa Francisco. Y con esto, chicos, terminamos este cuento de Navidad, donde hemos pegado un repaso a todas las religiones en un solo cuento. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de este, bueno, pues de este fin de semana navideño con
con los regalitos que os hayan traído. Espero que haya sido una buena Navidad, o que esté siendo una buena Navidad, y que ayer tuvierais una buena Nochebuena a pesar de todo. Y nada, chicos, que no os despistéis, que el lunes estamos aquí a la misma hora y en el mismo lugar. Como siempre, antes de irme, mencionar y agradecer a IPM International Martial Unión del maestro Martín García, al gimnasio Buen Quidoyo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, al maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Ryu Kempo Asociación, a Joaquín Valera de Jaramillo Hapkido, David Armendari de Taz Academy, a Mario Padilla de musclefight.com, Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura, y por supuesto a Ubentex, plataforma número 1 de gestión integral de torneos y de gimnasios. Ya sabéis, si os ha gustado el cuento, compartidlo con vuestros amigos, y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo, porque compartir es vivir. Así que ya sin más, el próximo lunes más y mejor. ¡Feliz Navidad! ¡Gámbaru!